Casi no le escuchó. ¿Quién habla? Soy Paola Aguilar. ¿Puede pasar la siguiente? ¿Me escucha? Sí, le escucho. A ver, tenemos 27 en esta reunión. ¿Quiénes están de más? Permítame. Adelante. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? No, todavía no me carga. Ay, si se acerca un poquito más al micrófono. Bueno, iniciaremos con el sistema humoral, que se compone del sistema del complemento y también de los anticuerpos. Bueno, en primer lugar, pues sabemos que ese sistema de complemento es una serie de reacciones como en cascada, en el cual pues está conformado de un grupo de proteínas, las cuales pues se denominan factores de complemento. Esos factores de complemento se dividen en dos, en una fracción A y una fracción B. La fracción A es anafilotóxica y la fracción B es de opsonización. Y también pues este grupo de proteínas que van a actuar también van a tener función de proteínas. Bueno, aquí enumeré las funciones que realiza este sistema de complemento, que es la ozonización a través de la ozonización, pues se va a marcar los antígenos para que esos puedan ser destruidos a través de fagocitosis, en donde el C3b es una potente opsonina. También tienen una acción citolítica a través de la formación del MAC. Van a eliminar, van a realizar un desequilibrio osmótico en el cual pues van a matar a la bacteria a través del paso de líquido y sustancias. También van a potenciar la inflamación a través de anafilotoxinas y quimiotrayentes, en donde el 5,3-A es la anafilotoxina más potente, y también pues van a eliminar los complejos antígeno-anticuerpo. Y a continuación hablaremos un poco de las vías. Iniciando la vía clásica, que se va a activar por los complejos de antígeno-anticuerpo o la proteína CR. De la enzima va a trabajar una vez en la membrana celular. Esto inicia cuando C1, que se conforma por C1Q, C1R, C1S, se va a fosforilar. De hecho, la porción de C1Q se va a unir a la porción FC de la hemoglobina G o M, que va a activar a la C1R, y esta a su vez activa la C1S. La C1S es la que se va a encargar de dividir tanto a C4 como a C2 en A y B y cada uno. O sea, C4A, C4B, C2A, C2B. Y C4B y C2A se van a unir. Eso se va a llamar la C3 convertasa, la cual va a dividir a C3 y C3B, o sea, igual le va a dividirlos en A y B. Y C3B se va a unir a la C3 convertasa, convirtiéndose en la C5 convertasa, la cual va a dividir a C5 en C5A y C5B, amplificando la señal y avanzando a las otras vías. O sea, uniendo estas otras vías. Y ya. Ok, ahora acerca de la vía alternativa.
Esta difiere de la vía clásica por su método de activación, ya que no requiere de la participación de anticuerpos, únicamente requiere de la participación de la superficie de las estructuras microbianas. Aunque no fue el primero en descubrirse, se cree que es el más antiguo y funciona como un sistema bactericida natural. El objetivo de esta vía es la síntesis de fragmentos C3b, que es constantemente producido y que también se puede unir a nuestras células. Sin embargo, nuestras células, o sea, las células propias, tienen un factor de inactivación que se llama ácido siálico. Entonces no afecta a nuestras células y las inactiva. También se tiene que destacar que este fragmento C3b está en un estado diluido, por lo que es de fácil hidrólisis y de inactivar. La vía comienza con la unión del fragmento C3b a la superficie del microorganismo, seguido del factor B y del factor D. Este va a tener una actividad de convertasa, sin embargo, va a tener una vida media alrededor de 5 minutos, a menos que se le una el factor P o poperdina, que va a extender su vida media a 30 minutos. Y también va a tener la acción de convertasa, que va a fragmentar a C5, a C5A y a C5B, y de ahí va a tomar la misma vía que la vía clásica. Bueno, ya por último la vía de las lectinas, que igual va a diferir en la forma en la que se va a activar. Esta va a ser a través del reconocimiento de residuos de manosa en la superficie de la bacteria o virus por medio de las MBL y la picolina. Posteriormente, pues se va a activar una serie de proteasas, que es la MAPS1 y MAPS2, y ya pues finalmente se va a formar la convertasa de C5, la cual pues va a activar la vía citolítica para la eliminación del complejo. Perfecto. Paola, ¿qué es opsonización? Es el reconocimiento de, bueno, es como marcar al antígeno para que este pueda ser reconocido y pueda realizar, cuando se pueda fagocitar. Bueno, para que no se desolvide, está bien, es como si fuera un empanizado. Recubre ahí al antígeno y entonces eso favorece todo el efecto de los anticuerpos o de los otros elementos del sistema inmune. ¿Ya vieron medicina interna? ¿Ya vieron algo de medicina interna? No, ¿verdad? Pero ¿ya vieron fisiopatología? Sí. A ver, entonces, Gustavo, ¿alguna aplicación diagnóstica para esta parte que estamos viendo? Ya vemos la parte inmunológica, ¿no? Ya vemos esta parte inmunológica y que tiene dos partes muy importantes. Una que requiere de los anticuerpos, que depende mucho de la presencia de, ¿sí? Que seguramente se potencia con la vacunación, ¿sí? Y otra que no requiere de algo tan específico como tener una experiencia previa con una infección, que son la vía alterna y la vía de la lectina. O sea que de alguna manera estamos protegidos sin que tuviéramos una experiencia previa infecciosa. Y hay enfermedades inmunológicas que se caracterizan por deficiencia del complemento, que hace que estas personas tengan infecciones generalmente por bacterias recurrentes o graves, ¿no? Pero a ver, Gustavo, ¿vieron algo relacionado con alguna utilidad diagnóstica en alguna enfermedad para el complemento? ¿Les dijeron algo? ¿Vieron en fisiopatología? ¿Les tocaron algún punto referente a qué podríamos hacer respecto al diagnóstico con la medición de elementos del complemento? Gustavo. Sí, aquí estoy. La verdad, acerca del diagnóstico, no recuerdo haber visto. No recuerdo, no sé si lo vimos, si alguno de mis compañeros recuerda, pero al menos yo no. Si alguien habrá oído alguna utilidad, a alguien se lo han pedido, a algún familiar le han pedido. No, pero bueno, recuerdo haber leído que, si no estoy mal, se utilizaba como para saber si hay una infección recurrente, ¿no? Es decir, que habrían menos proteínas del complemento porque se está activando demasiado, algo así, ¿no?
Claro, bueno, sí, Aarón, efectivamente podemos medir el complemento, ¿sí? Lo podemos medir. Y cuando tenemos sospecha de alguna enfermedad inmunológica, pues uno entre otras cosas, podemos medir los anticuerpos, podemos medir la inmunidad celular, y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, y podemos también medir el complemento y sus fracciones. Pero como ejemplo de prueba diagnóstica, les recuerdo, seguramente ustedes vieron la fisiopatología de las enfermedades autoinmunes. Lupus eritematoso sistémico, que es la reina de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Artritis reumatoide juvenil, y hay muchos síndromes de vasculitis o síndromes incompletos que están relacionados, ¿no? El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Seguramente vieron algo ahí en los aspectos fisiopatológicos de esas enfermedades. Y estas enfermedades, sobre todo el lupus, se caracterizan por consumo del complemento. ¿Sí? Entonces, cuando estamos haciendo las aproximaciones diagnósticas, sobre todo el lupus, podemos medir el nivel del C3, C4 y CH50, que es el complemento hemolítico total. ¿Sí? Sus niveles bajos apoyan una enfermedad autoinmune en presencia de un cuadro clínico y también de actividad autoinmune. Entonces aquí estamos viendo alguna aplicación en una enfermedad de tipo inmunológico. Aarón nos dijo una aplicación cuando estamos buscando algún problema autoinmune, ¿no? Y sería como ejemplo, además de que nos sirve para defendernos, es una herramienta de defensa muy importante, pues el conocimiento de sus niveles, de sus cantidades, de cómo se activa y de cómo se consume, también nos permite utilizarlo como una herramienta diagnóstica. Muy bien, vamos con la que sigue. Adelante. Bueno, los anticuerpos también se llaman inmunoglobulinas y tienen una estructura primaria. Hay 5 isotipos, los cuales son IgA, IgD, IgE, IgG y IgM. La unidad básica de cada isotipo es un monómero que consta de 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, que son mantenidas juntas por puentes disulfuro en una configuración Y, como podemos observar en la imagen. De esta estructura, las cadenas pesadas son diferentes para los diferentes isotipos. Y pues cada porción terminal de la Y se denomina Fab, y este es el fragmento que contiene el sitio de unión al antígeno. Y el extremo carbonilo terminal de cada cadena pesada se denomina región FC, que es la abreviatura para fragmento cristalizable. Y pues los neutrófilos, los monocitos y las células cebadas pueden reconocer a las regiones FC, lo que facilita los mecanismos como la fagocitosis. Siguiente, por favor. Y pues aquí vamos a ver cada uno de los isotipos. Bueno, tenemos primero a lo que es la inmunoglobulina M, que esta leyendo decía que representa del 5 al 10% de las inmunoglobulinas séricas. Se ubica en la superficie de los linfocitos B de forma monomérica y es la primera en producirse durante una respuesta, ¿no?, inmune completa. Puede unirse a diferentes epítopos del antígeno y es eficiente para la aglutinación y neutralización de algunos microorganismos y sus toxinas. Luego tenemos la IgD, que esta se encuentra en menor cantidad, 0.2% de las inmunoglobulinas séricas. Esta se puede detectar al igual que la inmunoglobulina M en la superficie de los linfocitos B. También puede neutralizar microorganismos patógenos y va a incrementar demasiado, o sea, se va a detectar mucho esta cuando tenemos alguna infección, y también induce la infiltración de linfocitos y neutrófilos, y basófilos. ¿Quién sigue?
Perdón, es que no agarraba mi micrófono. Daniela. Yo les voy a hablar de la IgG y esta es la más abundante en el suero. Tiene varias acciones desde antivirales, antibacterianas, opsonizantes y neutralizadoras de toxinas. Como ya habíamos visto en la clase de las vacunas, es la responsable de la respuesta secundaria o también conocida como memoria. Esta es la única que atraviesa la placenta y proporciona inmunidad pasiva al recién nacido después del nacimiento. Y se conocen 4 subclases, las cuales son IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4. Ahora, en cuanto a la siguiente, la IgA, es la que se encuentra en el suero principalmente como monómero, pero su función la debe efectuar como un dímero. Es la principal Ig en las secreciones mucosas como el sistema respiratorio, genitourinario y gastrointestinal. Contiene 2 moléculas de IgA con fase alfa interconectadas a una cadena, la cual se denomina componente secretor, y es aquella unión que le va a conferir una resistencia a la digestión proteolítica. Estas van a brindar protección antimicrobiana. En cuanto a la IgE, participa en la defensa contra parásitos y son los anticuerpos clásicos de la sensibilización anafiláctica, también llamada hipersensibilidad tipo 1. Sus componentes, su propiedad biológica se debe a que la IgE se une ávidamente, como ya había mencionado, a las células cebadas, basófilos y eosinófilos, los cuales participan en la reacción alérgica y la inmunidad contra parásitos. Tiene una semivida de 3 días y actúa como monómero, es monomérico. Siguiente. Fue la última, ¿no? Sí. A ver, Alan. Hola doctor, buenos días. Alan, ya hace un rato hablamos de la aplicación, cómo podemos aplicar el conocimiento de la cantidad de complemento, cómo se consume en alguna enfermedad específica o en 2 enfermedades inmunológicas, en alteraciones por exceso del sistema inmunológico, como son las enfermedades de la colágena, y en alteraciones por deficiencia, porque hay un grupo de enfermedades que se caracterizan por deficiencia del complemento. En este caso, ¿me podrías decir algo parecido, alguna aplicación que tengamos para esto desde el punto de vista diagnóstico? Pues en el caso de las inmunoglobulinas, sé que, bueno, como tal no vimos como tal enfermedades que se vean las inmunoglobulinas alteradas, ya sean altas o bajas. Bueno, al menos yo no recuerdo. Sin embargo, cuando estaba leyendo acerca de las bacterias, pues sí habían como que ciertas bacterias que promovían a que se dé una tormenta de inmunoglobulinas y esto agravara más la enfermedad. Oye, ¿alguien quiere comentar alguna cosa que haya oído, que haya visto o que haya vivido? Nadie. Bueno, comento yo. Bueno, hay enfermedades inmunológicas caracterizadas por deficiencia de inmunoglobulinas, de una o de todas o de muchas o de alguna parte. Las G, por ejemplo. No sé si por ahí habrán oído alguna vez de una película que se llama en español El niño de la burbuja. El niño de la burbuja lo que tenía era una inmunodeficiencia, una agamaglobulinemia familiar. Hay todo un grupo de enfermedades por deficiencia inmunológica y entre ellas, por ejemplo, la mayor que es la agamaglobulinemia familiar, donde generalmente no viven muchos años porque se mueren de procesos infecciosos. Entonces, el saber los niveles de las gamas globulinas pues es muy importante porque es parte de lo que tendríamos que hacer en aquellos casos de niños con infecciones recurrentes crónicas. Y les digo, hay una película dedicada a este problema, o donde se toca este problema, o basada en este problema, que es el niño de la burbuja, ¿no? También lo usamos, por ejemplo, en VIH, aunque en VIH básicamente usamos la celular, ¿no? Para el diagnóstico, pero también hay problemas de este tipo.
Y desde luego que nos sirve para saber la eficacia de una vacuna, ya lo hablamos, que una manera de medir si una vacuna sirvió o no sirvió es medir la cantidad de anticuerpos contra el antígeno que dirigimos. Nos sirve para el diagnóstico indirecto de muchas enfermedades o la condición inmunológica de muchas enfermedades. Vamos a irlos viendo a lo largo del curso. Cuando hablemos de rubiola, vamos a ver un ejemplo de cómo le hacemos para tomar decisiones con la medición de anticuerpos seriados, con la identificación de los tipos, si son M o si son G, y cuánto tienen o en qué momento están. Entonces, es una herramienta que nos sirve para el diagnóstico muy importante, además de que debemos saber cómo se forman, cuál es su secuencia. Aquí nos dijeron cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la inmunoglobulina de tipo E está relacionada con la defensa contra los parásitos, pero también es un elemento que se eleva mucho en las enfermedades alérgicas. Los alergólogos la usan cuando están investigando enfermedades alérgicas, ¿no? Pues tiene muchas aplicaciones. Claro, la mayor importancia es cómo nos defienden, ¿no? Y el conocimiento de esto que está aquí, que nos pusieron al principio, de cuál es la forma o la estructura de las inmunoglobulinas, tiene muchas aplicaciones como herramienta diagnóstica. Vamos a ver que la fracción FC es una fracción contra la que podemos crear antianticuerpos, y los antianticuerpos los podemos marcar de algo y son cosas que utilizamos cotidianamente como herramientas diagnósticas. El tener un anticuerpo o un antianticuerpo dirigido contra una fracción FC y que a ese antianticuerpo lo podamos marcar con algo nos permite ver complejos de antígeno-anticuerpo. Entonces, a lo largo de todo el tema, de todo el curso, vamos a hablar de pruebas diagnósticas y muchas de ellas van a estar basadas en reacciones antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Entonces es muy importante que ubiquemos estos puntos, que los vamos a ir viendo a lo largo del curso cuando veamos sobre todo la parte de diagnóstico de las enfermedades. Bien, vamos a pasar a la última parte del sistema inmunológico. De Mari Carmen, Irving, José, Carlos, Silvia, Juan y José. 2 Josés. Adelante. Bueno, yo les voy a empezar hablando de los linfocitos T helper, que van a ser un subgrupo que su papel va a ser maximizar las capacidades del sistema inmunitario. Los linfocitos helper van a recibir una señal que es suficientemente fuerte, que va a ser una molécula de histocompatibilidad con un antígeno, de una célula presentadora de antígenos, y se van a activar y van a producir inflamación, van a activar los mecanismos de eliminación de los antígenos y van a incentivar la proliferación y la diferenciación de otros linfocitos T. Los tipos de respuesta que van a generar estos linfocitos van a ser se van a clasificar según el panel de citocinas que liberan en TH1, TH2 y TH17. Los TH1 van a ser de inmunidad celular o retardada y los TH2 de inmunidad humoral, perdón. Las TH1 van a ser muy efectivas para eliminar patógenos intracelulares y van a secretar interferón gamma, interleucina 2, y las TH2 van a ser muy importantes para eliminar microorganismos extracelulares y a los parásitos, y van a liberar la interleucina 4 y la interleucina 13. El tercer tipo de célula pues va a ser la TH17 y tiene un papel contra bacterias extracelulares y hongos. Y estas también tienen un efecto proinflamatorio, que es un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, y estas van a secretar interleucina 6 e interleucina 17. Y este tipo de células también se inactivan mutuamente. Los TH1, a través de su interferón gamma, van a inhibir la actividad de los TH2 y de los TH17.
y a su vez los TH2 van a inhibir la proliferación de los TH1 y los TH17 mediante la interleucina 10 y la interleucina 4. Y los TH17 van a inhibir a la TH1 y a TH2. Otra cosa importante Mari Carmen, ¿alguna es aplicación? que hay diversos biológicos en la disregulación de estas células. El exceso de señales. Ajá. Sígale. Yo pensé que ya había acabado porque Bueno. se interrumpió la voz. Sígale. Perdón. Es que, por ejemplo, si hay un exceso de señales o un exceso de TH1, se va a asociar a procesos inflamatorios y el exceso de TH2 puede generar enfermedades atópicas, especialmente alergias y asma. Y las células TH17 recientemente se ha descubierto que cuando hay una hiperfunción de estas, va a haber procesos inflamatorios crónicos y autoinmunes promovidos. De hecho, la mayoría de la información la saqué de un artículo que hablaba que la artritis reumatoide se asociaba mucho a un exceso de TH17 por el efecto proinflamatorio que tiene la interleucina 17. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muy bien, María. Como verán, aquí ya se empieza a enlazar la parte humoral con la parte celular. Tiene una parte donde actúa la célula pues, casi solita por su cuenta y otra parte donde se enlaza con la parte humoral para actuar. Cuando veamos VIH-Sida vamos a ver que un elemento importante para la clasificación de la gravedad y para emitir el pronóstico de la enfermedad es medir la cantidad específica de los linfocitos CD4, porque sabemos que son los que a lo largo de los años son los que finalmente van bajando, van mermando hasta que llegan en un punto crítico donde son insuficientes para defendernos. Y esto es lo que da prácticamente el cuadro clínico de VIH-Sida. También ya nos dijeron que son un papel importante en algunas enfermedades alérgicas. Y con lo que respecta al diagnóstico, ya vamos a empezar a ver algunas enfermedades respiratorias que son de tipo donde el sistema inmunológico juega una parte importante en la fisiopatología, ¿sí? Que tienen una fase crónica de la enfermedad, como son la histoplasmosis, la coccidioide-micosis, ¿sí? Y la tuberculosis. Y luego vamos a ver también algunas enfermedades parasitarias donde les medimos la respuesta celular retardada a través de reacciones cutáneas. El prototipo es el PPD. La prueba de PPD, lo que estamos haciendo con la prueba de PPD es medir una respuesta celular retardada a través de la inoculación de un antígeno subdérmico y medir la induración que se crea provocando ese tipo de respuesta celular, ¿no? Entonces aquí tenemos la aplicación diagnóstica, en este caso también nos sirve para medir la competencia inmunológica o la conversión de algunas vacunas o la exposición de algunos elementos. ¿Sí? Por ahí cuando veamos la fiebre del Valle de Ritz, que es una enfermedad micótica pulmonar preferentemente, vamos a ver que la exposición al hongo la podemos medir a través de una reacción cutánea. ¿Sí? Cuando veamos histoplasmosis, vamos a ver que podemos usar la histoplasmina para medir la experiencia o ausencia del contacto inmunológico con histoplasma. Entonces, aquí estamos viendo su parte, la parte principal es de cómo nos defendemos, pero la otra es cómo nos valemos de este conocimiento para hacer aproximaciones diagnósticas. Adelante. ¿Podría pasar al anterior, por favor? Nada más aquí faltan los linfocitos de memoria, que en general pues son los que van a adquirir una experiencia. ¿Qué quiero decir con eso? Es que cuando se van a encontrar con el antígeno una segunda vez, pues van a montar una respuesta inmunitaria que va a ser tanto más rápida como más fuerte que lo que se dio en la primera ocasión que tuvieron la exposición a ese antígeno. En general, pues se van a dividir en dos tipos de linfocitos, los que son de memoria central y los que son de memoria efectora. Los de memoria central son los que expresan en su superficie el CR7 positivo
Normalmente se encuentran en abundancia en los ganglios linfáticos y no van a realizar funciones que son efectoras de manera inmediata. Y cuando interactúan con las células presentadoras de antígenos, normalmente estimulan a que liberen la interleucina 12, que esto le va a servir para transformarse de linfocitos de memoria central a los linfocitos efectores, que son los que explicó Mari Carmen. En el caso de los de memoria efectora, pues van a expresar el CR7 negativo. Estos van a viajar desde lo que viene siendo pues zonas de inflamación hasta zonas donde van a ejercer la función y se van a diferenciar en linfocitos efectores. ¿Le cambio? Sí, por favor. A ver, José, tengo una curiosidad. Esa foto en la que estás muy elegante de traje y de smoking, ¿es en Las Vegas? No, es aquí. ¿Es aquí? ¿En Progreso? ¿O qué? Veo unas palmas allá. Fue en una iglesia que está, no me acuerdo. Se ve chévere, pues se ve el mar al fondo, ¿no? No. No es el mar lo que está al fondo, parece que sí. No. Pensé que estabas en Las Vegas. No. Está bien. Doctor, ¿sí le puede regresar? ¿No? Le falta una columna. Falta una Sí. columna. Bueno, yo les voy a hablar sobre los linfocitos T citotóxicos y pues prácticamente ellos tienen una proteína en su superficie que es la proteína CD8 y estas células T prácticamente reconocen péptidos unidos particularmente a las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, ¿qué hacen estas células? Prácticamente inducen a lo que es la apoptosis celular y van a destruir células que han sido infectadas. Pero ¿eso cómo sucede? Pues los linfocitos T citotóxicos se van a fijar a los antígenos de membrana, van a liberar ciertos gránulos citotóxicos que van a contener enzimas y esto pues va a provocar la perforación de la membrana y luego la destrucción de la célula. Se mencionaba que habían enzimas importantes, voy a mencionar dos, las que son las perforinas y las gran enzimas, y pues las perforinas van a formar lo que es el poro en la membrana y va a permitir la entrada de las gran enzimas a las células infectadas o malignas, y estas van a entrar a la célula, van a bloquear la producción de proteínas virales y ya finalmente van a provocar lo que es la apoptosis. ¿Ahora sí le cambio? Sí, sí. Bueno, esa tablita que está ahí sobre los linfocitos T colaboradores, y pues ya lo dije, nada más lo puse aquí para que estuviera más visual y sea más fácil de identificar de cada uno, pero pues lo puedo repetir. No. Ajá, sí. No, está bien, la aclaración es suficiente, ¿no? Es lo que nos dijo y que está contemplado en parte en la primera columna y que aquí está de manera gráfica. No tendríamos por qué repetirlo. La voy a cambiar. Aquí voy a hablar yo, doctor. Puede regresar. Ahí está. Okay, Ahí está. ¿Sí, ¿se me escucha bien? Sí, adelante. Ok. Bueno, ya que hablamos todo esto de los linfocitos CD4 y CD8 o auxiliares de citotóxicos, también es importante mencionar al sistema, al complejo mayor de histocompatibilidad, que sabemos que es una gran región genómica que cuando se activa pues va a producir ciertas moléculas que van a ayudar o facilitar el proceso del sistema inmunitario. Se divide en dos, los de clase 1, que normalmente lo van a tener casi todos los tipos de células nucleadas y va a ser efectiva contra antígenos intracelulares, como por ejemplo los virus. Lo que va a pasar es que cuando detecta el antígeno, pues se va a sintetizar esta molécula, va a agarrar el antígeno y la va a presentar a los linfocitos CD8 o los citotóxicos. Y los de clase 2, que van a ser al contrario, van a ser efectivos contra antígenos extracelulares, como por ejemplo, uno de los antígenos más comunes era los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. Y pues va a ser un proceso similar, van a sintetizarse estas moléculas, van a agarrar el antígeno, pero lo van a presentar en este caso a los linfocitos CD4 o los auxiliares. Pero la característica de las clases 2 solamente lo pueden sintetizar las CPA, que son las células presentadoras de antígeno, que recordando pues son los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas.
Siguiente, por favor. Bueno, pues prácticamente ya se dijo todo con respecto al proceso de activación de la inmunidad celular. Como puedes ver ahí, es un poquito repetitivo, pero pues está ahí igual. De hecho, en la siguiente diapositiva se va a ver un poquito mejor con dos imágenes. Y aquí solo cabe recalcar lo que acaba de decir Dimitri, tener en cuenta cuáles son las APCs, las células presentadoras de antígeno, que son los macrófagos, células dendríticas y los linfocitos B. Estos cuando reconocen al antígeno lo fagocitan, lo procesan y presentan ciertas partículas o proteínas de este antígeno en sus membranas en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y pues lo mismo que dijeron hace ratito, las MHC de tipo 1 van a actuar con linfocitos T citotóxicos, o la CD8, y estas, una de las funciones principales va a ser liberar citocinas mediadoras de la inflamación. Y en el de tipo 2, estos van a trabajar con los linfocitos T colaboradores, que son los CD4, y estos van a liberar citocinas que van a activar a macrófagos para la destrucción de los antígenos. La siguiente, por favor. Bueno, ya por último vamos a ver una colaboración de cómo actúan en sí todo este sistema de linfocitos. Pues así tenemos que primeramente se necesita la formación de los linfocitos, ¿no? Que esto ocurre en el timo. Y allá en el timo van a ocurrir dos procesos importantes, que va a ser tanto la selección positiva como la selección negativa. En la selección positiva, pues vamos a tener que estos linfocitos tienen que reconocer primeramente a los complejos mayores de histocompatibilidad. Lo primero es que pueda reconocer lo propio. Y ya en la selección negativa, una vez que ya reconocieron lo propio, tenemos que ver que no reconozcan de una manera muy afín estos complejos mayores de histocompatibilidad. De tal manera que los linfocitos que pues, reaccionan de una manera muy activa en estos complejos, pues se eliminan. Y de esta manera, pues vamos a generar una tolerancia a lo propio. Una vez que estos pues, linfocitos se han formado y han pasado por este proceso, pues vamos a recircular en un estado de reposo, ¿no? Se van a conocer como linfocitos T vírgenes, que van a ir recirculando tanto en la sangre como en la linfa. Sin embargo, una vez que ya esté una infección, pues los linfocitos viajan al sistema linfático, que se conoce como sistema linfático secundario, que ya entrarían la linfa, ¿no? El vaso, el vaso y ciertas mucosas que están asociadas a este sistema secundario. Ya en esos órganos, pues ya reconocen al sistema mayor de histocompatibilidad y pues se activan ya. Y en esta activación, como dije, los linfocitos T vírgenes pues se desarrollan y se dividen clásicamente en dos subclones. En unas células que son efectoras y unas células que son de memoria. Ahorita vamos a ver, como ya mencionaron cada una de estas, solo voy a dar como un pequeño repaso. Que en las células efectoras, pues ya mencionaron que puede ser como de dos tipos, ¿no? La CD8 y la CD4. Como ya mencionaron, la CD4 principalmente pues son como células, se conocen como células colaboradoras, que en sí no actúan de manera directa para matar a los microorganismos, sino que lo hacen principalmente a través de la liberación de citocinas, y esas citocinas pues activan a otras células. Como mencionaron, las células CD4 pues se dividen clásicamente en dos subtipos, las TH1 y las TH2. Estas TH1, como ya mencionaron, principalmente activan a los macrófagos y pues principalmente actúan para destruir ya sea virus o bacterias. Y las TH2 pues principalmente activan a los linfocitos B, y pues estos linfocitos B ya liberan sus inmunoglobulinas y son importantes principalmente para microorganismos que son grandes. Como se aprecia en la imagen de la derecha,
puede actuar para parásitos helmintos y pues igual se asocian a las alergias, como ya mencionaron. como ya mencionaron. Y por último tenemos que en el caso de la CD8, esta ya se conoce como células que son citotóxicas y actúan de una manera directa para la destrucción de las células. Y principalmente vamos a tener tres mecanismos para que estas CD8 puedan destruir a las células. Unos que mencionaban igual se parecen al del sistema del complemento, ya que pues estos linfocitos CD8 liberan diferentes gránulos que son citotóxicos. Uno de ellos son las perforinas, que pues como su nombre lo dice, van a formar un poro en la membrana de la célula diana y pues va a destruirlas. El otro que tenemos se conoce igual, se liberan granzimas que son serinproteasas. Pues esas serinproteasas bloquean dentro de las células la formación de proteínas y con ello pues se produce la apoptosis. Y por último hay una vía que se conoce como la de FAS, que consiste en activación de caspasas. Pues esto al final va a traer en sí la apoptosis de la célula. Y pues así sería como de manera integrada actúan los linfocitos. Perfecto, creo que es la última, ¿verdad? Sí. A ver, una pregunta para todos. Cuando estamos estudiando un paciente con sospecha de una infección, ¿con qué frecuencia pedimos algo para medir algo del sistema inmunológico y qué es lo que pedimos? Casi lo hacemos en automático y nos sirve como una herramienta diagnóstica. No medimos el detalle, pero medimos una condición de alguna parte que faltó tocar acá, pero que creo que por la manera en que se diseñó la pregunta, pues no está, ¿no? Pero lo voy a mencionar ahorita para que no se nos olvide. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando alguien sospecha, a ver, vamos a preguntarle a ver. A ver. A Jesús Eduardo. Sí, aquí estoy, doctor. A ver, Jesús Eduardo, ¿alguna cosa relacionada con el sistema inmune que le pidas a un paciente o que le pidan a un paciente en los que están sospechando una infección? Nada de lo que ya dije, ni reacciones cutáneas, ni medición de anticuerpos, ni medición de CD4, ni medición de complemento, ni la radiografía para ver el timo si es un niño pequeño. Otra cosa que hacemos más cotidianamente y casi en automático. Tal vez los niveles de leucocitos. Exactamente. Exactamente, y es algo que no tocamos una parte, ¿no? Acuérdense que cuando medimos los leucocitos, entre los leucocitos están los mononucleares y los polimorfonucleares. ¿Sí? Entre los mononucleares están los linfocitos y los monocitos, y entre los polimorfonucleares están los eosinófilos, los basófilos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros pues suponemos que cuando hay una infección pasa algo con ellos. Es una de nuestras primeras líneas de defensa, por ejemplo, los polimorfonucleares, nuestra primera línea de defensa inespecífica, el soldado raso. El que está allá, que cuando brincan la barrera, el soldado raso está para ahí para defendernos. ¿Sí? Y sabemos que cuando hay un proceso infeccioso, si es en términos generales, aunque no es estrictamente así, si es una bacteria, ¿sí? Aumenta mucho más los polimorfonucleares y empezamos a ver formas jóvenes que son las bandas. Si es un parásito, los eosinófilos, y si es un virus, los linfocitos B. Todo con sus acepciones, ¿no? Con sus excepciones. Pero en términos generales así lo usamos y casi automáticamente, pues estamos pensando que tiene infección, pues le pedimos una biometría hemática. Luego cuando la tenemos no sabemos qué hacer, ¿no? Pero generalmente así trabaja. Biometría hemática, ahí está tu biometría hemática. Y luego, pues luego ya no sabemos, ¿no? Pero eso es lo que usamos muy cotidianamente. Bueno, y nos mide otras cosas, nos mide las plaquetas, nos mide los glóbulos rojos.
Y cuando veamos alguna enfermedad o varias enfermedades, vamos a ver cómo en su conjunto, sí, la biometría hemática nos puede orientar a varias cosas. Por ejemplo, cuando veamos dengue, vamos a ver que la cifra de plaquetas, que no es parte del sistema inmunológico, nos orienta para pronóstico y para toma de decisiones terapéuticas. Cuando veamos paludismo, vamos a ver que la cifra de hemoglobina y la presencia de eritrocitos anormales en frotis nos ayudan al diagnóstico, y las anemias hemolíticas también. O sea, una serie de cosas que automáticamente vamos haciendo, que están relacionados con todo esto que estamos viendo ahorita, y que tenemos que saber, pues no como expertos, porque está bastante complicado, está bastante difícil. Aquí es una pasadita en un solo tema, en un solo capítulo o en 2 capítulos del libro, pero en realidad este es tema de toda una especialidad. Pero nosotros tenemos que saber los principios y las bases para valernos de esto, para emplearlos en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades. ¿Alguna pregunta, duda o comentario respecto a esto? No, doctor. No. Bien. Vamos a ver entonces ahorita la tarea de coronavirus. Sí, de coronavirus. Antes de ver la tarea, ¿alguna duda, pregunta o comentario respecto a la clase que vieron en video? No. No, no por mi parte, doctor. No, vamos a dejarlo para el momento que estemos revisando ahorita la tarea. Bueno, lamentablemente como diría alguien por allá, muy conocido en toda la América hispana, se me chispoteó. Y algunas preguntas no le hice los ajustes correctos y quedaron iguales. Pero bueno, hoy te voy a comentar qué es lo que yo quería preguntarles. Tal vez quizá confundirles un poquito con la pregunta, pero me quedaron iguales. O sea, en el copy y pega se me olvidó hacer el ajuste y acabé quitando alguna pregunta, ¿no? Porque quedaron duplicadas. Vamos a ver, vamos a revisar entonces la tarea. Salazar agarré al de alguien, no es que para que revisemos ahí todo. A ver, vamos a pedirle a una voz bonita. Mari Carmen, léanos el caso clínico, Mari Carmen. En el contexto epidemiológico yucateco del año 2021, consulta una mujer de 25 años de edad, con padecimiento de 2 días de evolución, caracterizado por fiebre no cuantificada, malestar general que mejora con el uso de paracetamol, tos escasa sin predominio de horario. Tiene el antecedente de contacto con un familiar enfermo desde hace 7 días, que está hospitalizado en un hospital del sector salud con diagnóstico de neumonía intersticial, y dice que hace 3 meses le aplicaron la vacuna CanSino contra COVID-19. Exploración física, peso 55 kilogramos, talla 1.55 metros, temperatura 37.5 grados centígrados, tensión arterial 110/70, se observa escasa rinorrea hialina, se escuchan tosiduras aisladas no cianosantes ni emetizantes, la faringe está discretamente hiperémica y la exploración del tórax es normal. A ver, entonces lo primero que tenemos que... Gracias, Mari Carmen. Lo primero que tenemos que poner en el radar, ¿sí? En el contexto epidemiológico yucateco del 2021. ¿Cuál es el contexto epidemiológico yucateco del 2021? ¿Quién quiere decirme? Hay una pandemia de COVID-19. Ajá. Exactamente, tenemos un problema serio que nos tiene aquí frente a un monitor hablando como loquitos, ¿sí? De una enfermedad respiratoria, predominantemente que cuando se presenta como enfermedad, eso es muy importante. Hay una pandemia de una enfermedad cuyo predominio por montones cuando se presenta
es una infección de vías respiratorias altas. Esa es la expresión clínica más frecuente de la enfermedad. Como ustedes ya habrán visto en las diapositivas, en el video, pues la enfermedad tiene 3 fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 1, que es la más frecuente, es la catarral. La fase 2, que es la neumónica, y la fase 3, que está muy relacionada con lo que acabamos de ver, que es la fase de la tormenta de citocinas. Y las dos fases, la fase 2 y la fase 3, es la que de alguna manera llevan al paciente al hospital. Entonces, ese es el contexto epidemiológico que estamos viviendo en el mundo y en particular en nuestro estado, donde seguramente todos los días ustedes platican de algún conocido que ya cayó enfermo de COVID, sobre todo ahora que nos estamos relajando con las medidas. Eso es muy importante cuando hablamos de diagnóstico. ¿Sí? Y si, como les dije, la expresión más frecuente de la enfermedad, la forma clínica más frecuente es la de fase 1, la catarral. Esto quiere decir que cuando tenemos un enfermo de catarro, ¿sí?, en este momento sería sí o sí, y hasta no demostrar lo contrario, COVID-19. Y puede ser que sucedan dos cosas, ¿sí? Que tengamos la posibilidad de ir más allá, aunque parezca un solo catarro, o que no tengamos la posibilidad de ir más allá, pues porque tenemos limitaciones técnicas que pueden estar dadas por el lugar en el que estamos viviendo o por la carencia del familiar para hacerse algo o por la falta de oportunidad del sector salud. Entonces tenemos esas dos posibilidades. Tenemos un panorama epidemiológico, ¿sí?, y tenemos una paciente que parece que podría tener lo que estamos teniendo. Parece, ¿no? A ver, ¿cuál es el otro siguiente dato importante antes de entrar de lleno con la paciente? ¿Quién quiere decir? Que tuvo contacto con un paciente de COVID. Ese es el otro dato muy importante. Pero no solo tuvo contacto con un enfermo de COVID. ¿Cuál es el dato que la liga al contacto? Jesús. Que fue al hospital. Ajá, que está O sea, hospitalizado. igual y no menciona que el familiar tuviera COVID. Dice que estaba internado, pero no dice que No, si dice, tuviera COVID. dice que tiene COVID, está ingresado por COVID-19. Ay, Sí, bueno, dice. pero pues es que fue al hospital directamente y ahí hay muchos casos. Sí, claro, pero está ligada a un caso diagnosticado de COVID. ¿Pero qué la liga más, Jesús? Porque yo, por ejemplo, he tenido contacto con pacientes para COVID, pero no estoy ligado a ellos. Porque menciona que tiene fiebre. No. ¿Alguien quiere ayudarle a Jesús? El tiempo. José, di. ¿Lo digo o no? Sí, digo. Pues, como yo lo vi, pues tiene un factor mayor y un factor menor, además del tiempo, porque dice que tuvo en contacto con hace 7 días y normalmente... Exactamente. Exactamente. Aquí es muy importante el tiempo. Recuérdense que sabemos de un periodo de incubación que va entre 1 semana y 15 días, más o menos, ¿no? Entonces, fíjense que está ligada al contacto, no solo porque tuvo el contacto, sino está ligada su enfermedad porque está dentro del tiempo en que esperaríamos que si se contagió, apareciera la enfermedad. Hubiese sido diferente si yo les hubiese puesto que hace un mes, ¿sí?, tuvo un familiar enfermo que estuvo ingresado. Entonces ya como que se está perdiendo la liga con el caso índice. Entonces aquí ya tenemos 3 elementos muy importantes: el momento epidemiológico, el contacto con el paciente y el tiempo en el que estuvo en contacto. Y luego tenemos que considerar una cosa más antes de tocar los datos clínicos de la paciente. ¿Qué es esa otra cosa más que les puse allá? La aplicación de la vacuna. Exactamente. La paciente está vacunada con una vacuna. ¿Quién nos dio vacunas? ¿Qué tipo de vacuna es esta, la CanSino? ¿Cómo se aplica y contra qué es? Acuérdense que nada más había 3 tecnologías, ¿no? ¿Quién me recuerda las 3 tecnologías de la vacuna?
Está en el video. ¿Cuáles son las 3 tecnologías que se han empleado para crear la vacuna? Era la de vector, la de ARN mensajero y la de la que se inyectaba el virus modificado. Virus inactivado. Virus inactivado. Son las 3 tecnologías. ¿Esta de qué tecnología es? Es de vector, ¿no? Es de vector. Esta es la tecnología de vector. Y dicen que, bueno, decían que con cuántas dosis era suficiente para inmunizar. Con una. Con una. Esta es la que le pusieron a los maestros, ¿verdad? La China CanSino. Sí, este fue, o no, o fue la Sputnik. Bueno, ya no me acuerdo. Ya estoy revuelto. Entonces tenemos. Fue esta. Entonces vean, antes de tocar a la paciente, tenemos una paciente en riesgo de tener la enfermedad por el momento epidemiológico, por el contacto reciente, pero dentro de su riesgo hay algo que lo minimiza, ¿sí? Es haber sido vacunada con una vacuna de tecnología de adenovirus, que en teoría le produciría anticuerpos contra la proteína Spike, y que lo que haría que si le da COVID, pasara algo. Entonces, ella tiene factores de riesgo, que son el momento epidemiológico y el contacto. Pero también tiene factores protectores. ¿Cuáles son sus factores protectores? A ver. La edad. La edad, así es. La historia nos ha dicho que aquí el ser joven, no tan joven, o sea, no niño, bueno, hasta los niños, joven, es algo que favorece, ¿sí? O que tengas una infección subclínica o que tengas una infección en etapa 1, en estadio 1. Claro que hay excepciones, ¿no? Ya las vimos por todos lados, ¿no? Ese es un factor protector. ¿Cuál sería otro factor protector? Que esté en su peso ideal. Exactamente, que no sea obesa. Así podemos seguir en la lista. Que no sea obesa, ¿qué más? No tiene hipertensión. Que no sea hipertensa, que no fume, o por lo menos no lo dice, que no sea neumópata, que no tenga ninguna inmunodeficiencia, o sea, que no tenga ninguna comorbilidad. Así lo podemos conjuntar todo. Es joven y no tiene ninguna comorbilidad, ¿sí? Ni ningún hábito de riesgo, que sería el fumar, ¿no? Ese sería un hábito, aunque ese no es una, bueno, no es comorbilidad porque todavía no está enferma, ¿no? Ningún hábito de riesgo. Y le tiene un factor más protector. ¿Cuál es? Falta uno. Está muy evidente. La vacuna. La vacuna. Entonces ahí ya tenemos el escenario. Y esto que estamos haciendo ahorita despacito y lo estoy sacando a cucharadas, ¿sí? Es algo que tenemos que hacer, como diría mi maestro, el doctor Sierra, que también seguramente fue maestro de ustedes, ¿sí? Esto lo tenemos que hacer en 15 minutos. Cuando vayan a trabajar en el sector salud, 15 minutos tenemos para hacer todo este proceso mental y poner rápidamente el escenario en el que estamos trabajando, porque con base a ese escenario vamos a interpretar lo que viene. Entonces, si esta mujer se enfermara de COVID, ¿qué sería lo más probable que le pase en ese escenario? Un cuadro leve. Así es, o que tuviera un cuadro leve o que tuviera una infección inaparente. Bueno, pero pues bueno, entonces ahí en ese contexto vamos a ver que la paciente, según nos dijo Mari Carmen, tiene datos clínicos que le podríamos llamar de qué. ¿Cuál es el diagnóstico que se puede establecer con lo que tenemos con esta paciente? Esa es la primera pregunta. Ya analizamos
quién es la paciente desde el contexto de una patología, y los datos clínicos que tiene son de afección de la vía respiratoria alta. Con esas dos cosas que tenemos, como diría la canción, ¿y qué nombre le pondremos? ¿Cómo le llamaríamos? Vamos a ver lo que nos pusieron acá. A ver, quiero oír la opinión de todos. ¿Esa sería la respuesta correcta? Sí. Sí. A ver, ¿alguien pensó diferente? Es que clínicamente, o sea, solo con los datos clínicos podría ser, pero tendríamos que hacer una PCR para concretar el La diagnóstico. pregunta dice, señala cuál es el diagnóstico que se puede establecer con los datos clínicos con los que se cuenta en este momento. Creo que estuvo muy grande la curva. ¿Qué es lo que sí podemos decir que tiene esta paciente en este momento? Rinofaringitis. Pues claro, rinofaringitis. No podemos decir otra cosa. Acuérdense que ya vimos el tema de rinofaringitis. ¿Quién lo dio? Que me lo recuerden. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, si abro la lista lo voy a saber. Ahórrenme. ¿Quién fue? De hecho, doctor, nosotros traíamos ese conflicto con mi equipo de que dos decíamos que era rinofaringitis y los demás decían que COVID. Y pues yo pensaba que era rinofaringitis pues por los síntomas y así, porque no decía nada de una PCR ni A nada ver, por el estilo. Entonces, de hecho, en la parte de sustenta la razón de tu respuesta, pues puse al final prácticamente que se parecía mucho a la rinofaringitis, pero pues por el contexto epidemiológico, pues pensábamos que era COVID. A ver. Miren, lo que se trata de esta tarea es que vayan teniendo el procedimiento lógico de lo que tenemos que hacer en la práctica real. Quien nos dio el tema de faringoamigdalitis viral y bacteriana, o sea, viral rinofaringitis, ¿sí? Nos dijo que la rinofaringitis era un cuadro clínico que se caracterizaba por tos, estornudos, mocos e inyección conjuntival. Y que ese cuadro, esa entidad nosológica, o sea, es una patología, tiene muchas etiologías, ¿sí? Estaban los rinovirus, estaban los adenovirus, estaban algunos virus de la familia Herpesviridae, está el virus de la influenza o todos los virus de la influenza, y estaban todos los coronavirus entre los que entran este virus de COVID. Entonces la pregunta dice, ¿qué es lo que se puede hacer en este momento? En este momento, lo que podemos decir es que el paciente tiene una rinofaringitis, una enfermedad infecciosa, un IRA, una enfermedad respiratoria de la vía aérea superior. No podemos decir más, se acabó. Eso es lo que me tendría que haber puesto en sustenta la razón de su diagnóstico. Si bien el paciente tiene muchos factores para pensar en que pudiera tener COVID, porque ya los mencionamos, también tienen factores que la pueden proteger y no tenerlo. Y tener, como todos los tenemos a lo largo del año, o influenza, o otro cuadro de rinofaringitis. De tal forma que con lo que tenemos ahorita, en este momento, si nos quedamos ahorita así con lo que tenemos, solo podemos decir que el paciente tiene rinofaringitis. No podemos decir ni garantizar cuál es su etiología. Estoy de acuerdo con ustedes. Es probable que la causa de la rinofaringitis sea COVID-19. Pero vean cómo lo estoy diciendo. Es probable.
es algo que no puedo decir no lo tiene, porque tiene cosas que obligan a descartarla, pero también tiene factores que la defienden. Entonces, por lo tanto, en este momento de la fase de diagnóstico, solo puedo decir rinofaringitis. Y lo que ustedes debieron poner aquí sustenta la razón de su respuesta. Claro, aquí me van a poner que la razón de la respuesta es porque tiene factores epidemiológicos y tiene un contacto y hace 7 días y que en el estado hay muchos, ¿sí? Pero no podemos decir, no lo podemos decir en este momento. En este momento lo que tendríamos que decir es que el cuadro clínico es de una rinofaringitis y que sí debemos ir más allá del diagnóstico nosológico para intentar un diagnóstico etiológico, si se puede. Si no se puede, ya veremos qué vamos a hacer, ¿sí? Esa es la otra. Entonces, en este momento, eso es lo que tenemos con la paciente. Es muy riesgoso etiquetar a una paciente como que tiene algo sin estar seguros. Aunque con fines terapéuticos podríamos hacer otras cosas. Y ahorita vamos a ir más allá cuando lo estemos tocando. No se angustien porque son los primeros pasos que ustedes están dando en este terreno que es un gran desierto. Y que pues, se van a dar cuenta que trabajamos mucho con probabilidades y con incertidumbres. Y que muchas de las tomas de las decisiones las tomamos con esas probabilidades y con esas incertidumbres. Así trabajamos los médicos. Corremos el riesgo junto con el paciente y a veces pisamos pantanos o tierras, ¿cómo se llama? Arenas movedizas y nos hundimos, ¿no? A ver, quiero oírles después de mi comentario. ¿Alguien quiere decir algo? Entonces ya dije 2 cosas. Lo único que puedo decir es que tengo rinofaringitis. Y la otra es que, como tiene muchos factores para COVID, aunque tiene otros que la protegen, no puedo descartar que sea un COVID. Esa sería la conclusión de esas 2 primeras preguntas. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Qué bueno que lo discuten, ¿eh? Así, fíjense que a estas alturas del partido, así lo seguimos discutiendo. Y les aseguro que si 2 médicos igual de viejos que yo nos sentamos a conversar y exponemos el caso, no nos vamos a poner de acuerdo, sobre todo con lo que vamos a hacer. ¿Sí? Por eso tenemos que estar planteando escenarios reales. Así nos llega el paciente. Y a veces podemos seguir y a veces no podemos seguir. Fíjense qué diferente hubiese sido la aproximación si yo les pongo un cuadro clínico de fase 2, donde ya está con una oxemia de menos de 90, con infiltrados pulmonares. ¿Sí? Aún así, no podemos decir que tenga COVID. Podemos decir, este paciente tiene una neumonía intersticial con una alta probabilidad de que tenga COVID, pero tampoco lo podemos garantizar. Siempre nos queda un pedazo de incertidumbre y eso es lo que quiero oír en sus comentarios. El diagnóstico que puedo hacer ahora es este, porque y la probabilidad de que tenga el otro es 80%, 90%, 95%. Pero para que yo lo haga, necesito esto y lo otro. Si lo puedo hacer y lo confirmo, hago esto. Si no lo puedo hacer, hago esto. ¿Sí? Y si no lo confirmo, si sigo más allá y no lo confirmo, hago esto. 3 escenarios. ¿Sí? Porque todo lo que estoy pensando con este paciente es para saber qué voy a hacer con él y con sus contactos. ¿Sí? Y a veces me conviene exagerar. A veces no es bueno exagerar. Imagínense ustedes, voy a cambiar un poquito el escenario, que estaríamos estudiando un paciente que probablemente tuviera VIH, que le hacemos una prueba rápida, que tiene altas posibilidades de no confirmar, y que con esa prueba rápida le digamos que tiene SIDA.
pues lo matamos del impacto, ¿no? Ha pasado, ha sucedido. Y han demandado a compañeros por haber hecho las cosas indebidamente, ¿no? Oye, entonces, quedamos. Lo único que puedo diagnosticar con esto es una rinofaringitis, porque los cuadros y los datos clínicos apoyan a rinofaringitis. Sin embargo, uno de los agentes etiológicos es COVID-19 y por lo tanto estoy obligado a buscar COVID-19. Eso sería lo que tendría que ver en la razón de la respuesta. ¿Sí? Luego les puse la pregunta, a ver, ya me pasé, sería las 5. A ver, ¿qué estudio de laboratorio serviría para verificar el diagnóstico etiológico? Aquí está, no sé por qué tengo tan mal la numeración, ¿verdad? No. A ver, cuando ya me brinque, porque luego me emociono. La pregunta es, ¿da el panorama epidemiológico mundial, nacional y local, así como los antecedentes aportados por la paciente? Es poco, aquí decía, favorable el diagnóstico de COVID-19. Y aquí le pusieron falso. A ver, quiero oír una opinión respecto a esta respuesta. Si le pudiéramos poner porcentaje, vamos a poner 3 enfermedades. Influenza, ¿sí? Adenovirus o coronavirus. ¿Qué probabilidades, qué porcentaje le pondrían a cada uno? Influenza, coronavirus y adenovirus. Con todo lo que ya sabemos de la paciente. ¿Cuál pondrían en primer lugar? ¿El coronavirus? ¿Alguien más? Sí, el coronavirus. ¿Por qué el coronavirus? Por el contexto epidemiológico y el antecedente de contacto con el familiar. Por el periodo de incubación, ¿no? Bueno, yo no sé por qué aquí pusieron falso, ¿no? Fíjense nada más cómo se contrapone esta respuesta 3 a esta respuesta 2. Aquí me pusieron que tenía COVID y luego me pusieron que era falso. Ya no hubo ni siquiera congruencia con la respuesta, ¿no? Es que la pregunta dice que sí es poco favorable el diagnóstico. Ah, sí, es cierto, está bien. Es poco, estoy mal, está bien, tiene razón. Está bien. Válida la aclaración. Estoy pensando como campechano. Esto es correcto. ¿Sí? Esto es correcto y ya me dijeron por qué y ya lo analizamos por qué. Entonces, aquí ya lo pusieron debido al contexto epidemiológico y además ya pusieron cuál es la siguiente respuesta, que sería la pregunta número 5, ¿no? Marcar con una X las cosas que nos pudieran servir, ¿sí? Para ir un paso más allá adelante. Y aquí fíjense cómo les cambio el sentido de la pregunta. Y eso es algo que tienen que aprender, ¿no? Nuestro lenguaje médico, cómo nos vamos comunicando. O sea, parecen trampas, no son trampas. Es así como los médicos nos comunicamos. El diagnóstico médico nos sirve para eso a nosotros, para comunicarnos. ¿Sí? En lugar de decir toda la retafila de cosas que implican cierta enfermedad, cuando me mandan a un paciente le ponen un diagnóstico, ya sea nosológico o ya sea etiológico. ¿Cómo nos comunicamos? Nosológico, la entidad gruesa, algunas están estrictamente ligadas a la etiología, otras no, como ya vimos en el caso de las faringitis y las faringoamigdalitis. Entonces, en este caso, las dos cosas que nos pueden servir son la detección de antígeno contra COVID, la prueba rápida que está por ahí circulando, o la identificación de parte del material genético, de la estructura genética, y hay primers para eso, ¿sí? A través de hisopado faríngeo. ¿Por qué no detección de antígeno contra estreptococo?
porque no estamos pensando en una faringoamigdalitis, ni siquiera bacteriana, ¿no? Ya vimos los criterios de Centor. Según los criterios de Centor, esto tiene, si tuviese una infección que no fuera COVID, no fuera bacteriana, que tiene rinorrea, hialina y tos. Eso deja, no tendría caso buscar estreptococopiógenes. Lo saca todo del contexto. Y por lo tanto tampoco le tendríamos que pedir el exudado faríngeo. Pero ¿por qué no me marcaron anticuerpos, determinación de anticuerpos contra la proteína spike de SARS-CoV-2? ¿Por qué no la marcó? ¿Quién quiere hablar de eso? Por la vacuna. Por la vacuna, esa es una. El que salga positivo no me va a ayudar, ¿no? Pero hay otra razón, Mari Carmen. ¿Por tiempo, doctor? Por el tiempo, claro que sí. Sí, por ahí en el tema les puse una gráfica. ¿Sí se acuerdan? Hay una gráfica donde dice tiempo de la enfermedad, aparición de antígeno y aparición de anticuerpos de tipo IgM y de tipo IgG, y el momento en que aparecen y donde es más probable detectarlos. ¿Ubican esa gráfica? Está en el tema. Sí, ahí, esa es la clave. Esa es la clave de los momentos para pedir cosas. Entonces, esta respuesta es correcta. Esas son las dos cosas que nos ayudarían en este momento. ¿Sí? La proteína Spike nos serviría para saber si la vacuna fue eficaz o no lo fue, porque se la aplicaron hace apenas poco tiempo. Pero no nos serviría mucho solo la proteína Spike, pero además no es el momento para buscar otros anticuerpos contra este elemento. Entonces, esta no me serviría. Entonces, ¿cuál es la razón de la respuesta? Que el momento en el que estamos teniendo al paciente es un momento en que no tendría todavía una respuesta inmunológica provocada por la infección y que por lo tanto en esta fase de la enfermedad lo que tendríamos que pedirle a el paciente sería o la detección de antígeno por cualquiera de las técnicas o la identificación de parte de su genoma por cualquiera de las técnicas. En este caso, pues el que se usa es el PCR en tiempo real. ¿Sí? Y no anticuerpos, menos la Spike, porque la Spike sería solo para la vacuna, pero aún así no sería el momento. El momento es después de la primera semana de la enfermedad y esta paciente no ha entrado a la segunda semana de la enfermedad. Entonces, nos podríamos equivocar si solo le pedimos medición de anticuerpos y no le pedimos a lo de los antígenos. Aunque si le hacemos todo, pues podríamos interpretarlo de alguna manera, ¿no? Y yo les podría yo poner escenarios para confundirles ahorita, pero no tiene caso, porque si esta paciente llegase a tener antígeno o PCR positivo, ¿cuál sería el diagnóstico entonces? A ver. ¿Cuál sería? Si cualquiera de sus dos pruebas fueran positivas. COVID. Entonces, escalaríamos el diagnóstico a lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Antes solo podíamos decir que tenía rinofaringitis. Si alguna de las pruebas me saliera positiva, entonces yo diría que tiene COVID a pesar de estar vacunada. ¿Por qué? Porque estamos en el momento, tiene el contacto, está dentro del periodo que esperaríamos que aparezca el cuadro clínico y además tiene sus pruebas positivas. Entonces podríamos decir que esa paciente tiene COVID. ¿Qué diríamos si tuviera sus pruebas negativas? A ver, quiero oír a alguien. Ya pensaríamos en tal vez influenza, por ejemplo. No, fíjate, sí podríamos pensarlo, pero ¿qué es lo que podemos decir si tienen sus pruebas negativas? Tenemos que ser incluyentes. Aunque es correcto que exista la posibilidad de influenza, no podríamos decir, bueno, como no tiene COVID, tiene influenza. ¿Qué es lo que diríamos concretamente con el resultado de pruebas negativas? No podemos decir que tiene influenza, ¿verdad? Bueno, ¿Qué es lo que concretamente Pues podríamos? descartaríamos COVID.
Exactamente. Se quedaría con el nivel que tiene arriba de diagnóstico. Tiene una rinofaringitis cuya causa no es el COVID. Afortunadamente está vacunada y parece que la vacuna le sirvió. Todavía existe la posibilidad, pero cada vez más lejana, ¿no? Porque medicina está muy canijo decir en el 100%, ¿no? Pero lo que podemos decir hasta el momento es que sigue con el diagnóstico de rinofaringitis. A pesar de que tenía una alta probabilidad de tener COVID, no la podemos confirmar, que sabemos que la sensibilidad, si es PCR, es del más del 90%. Entonces nos quedaría una incertidumbre solo del 5%. Y lo que podríamos decir entonces es que esta paciente sigue teniendo como diagnóstico rinofaringitis y no puedo decir que la etiología sea COVID. Podría ser influenza, podría ser adenovirus, podría ser rinovirus o cualquiera de las otras enfermedades que en el tiempo pudieran evolucionar a otro cuadro clínico más específico. Así tenemos que pensar, no tenemos de otra. Entonces ya tendríamos que decidir si con esta prueba le buscamos otra cosa o no. A ver, yo preguntaría, aunque eso no se los estoy preguntando, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que poner acá entonces? ¿Sí? Es por qué estas pruebas serían de utilidad. Ya se los dije. Luego, sin conceder que esta es la respuesta correcta a la pregunta número 5. ¿Sí? Se optó por realizar las pruebas de anticuerpos séricos. ¿Sí? Pues ya vimos que realizar las pruebas de anticuerpos séricos pues no era lo correcto, pero pues así lo hacemos, ¿no? A alguien se le ocurre y los pide, ¿no? Y resulta que los anticuerpos salieron proteínas positivas contra la proteína Spike. ¿Sí? Con esto podemos establecer el diagnóstico de COVID. Ya lo dijeron ustedes, ya lo respondieron. Ya respondieron que con eso no podemos hacer el diagnóstico de infección por COVID, porque está vacunada, está en el momento que sus anticuerpos todavía estarían detectables y más o menos altos. Y si es solo contra la proteína Spike, o solo eso se midió, pues no podemos decir que tenga COVID, podemos decir que es el efecto de la vacuna, ¿no? Y eso es lo que tendrían que poner aquí. ¿Sí? Doctor, a ver, sí. tengo una pregunta. Una persona cuando se infecta de COVID, ¿cuánto tiempo le duraría, si le quiere decir una forma, la inmunidad, o sea, desarrollada por los anticuerpos? Mira, COVID? a ver, estás preguntando una cosa que tiene respuesta, pero no es una respuesta 100% verdadera, porque COVID es nuevo, ¿no? Tenemos 1 año y 9 meses con la enfermedad. Entonces, muchas de las cosas que decimos y que hacemos, estamos diciéndolas por comparación, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado. 1, tenemos enfermos, pacientes que les ha dado COVID más de una vez dentro de los primeros 6 meses de la enfermedad. Yo tengo un grupo de conocidos que son médicos que les dio COVID 2 veces en 6 meses y creo que la segunda vez fallecieron. Tenemos otro grupo de gente que les da COVID y no les han vuelto a dar. Pero también tenemos vacunados, como en este caso, como el caso y como otros que tengo por ahí. Ahorita tengo 2 familiares que tienen sus 2 dosis de vacuna y ahorita están con COVID. Entonces tu respuesta no puede ser tajante. La inmunidad contra COVID depende de muchas cosas. Primero, de quién soy, de cuál es mi capacidad para responder a una infección. Y después es cuánto estuve estimulado. Creo que en la mayoría de las veces la infección natural te puede proteger por muchos meses. Porque si no, veríamos más casos de los que en realidad tenemos. Como nos sucede con la vacuna. La vacuna creo que en términos generales le da una protección contra la enfermedad por muchos meses, pero no en todos los casos. Entonces, esa es la respuesta que te puedo dar. No puede ser tantos meses. Por eso, ¿qué es lo que decimos ahora?
Si estás vacunado o te dio COVID, no bajes la guardia. Sigue haciendo las medidas preventivas generales porque te puede volver a dar, ya sea que te haya dado o que hayas estado vacunado. Y puede ser que la siguiente vez no te vaya tan bien, o si no te fue bien, te vuelva a ir tan mal como te fue la primera vez. Sobre todo si tienes factores de riesgo, si eres obeso, si eres hipertenso, si tienes más de 60 años, no bajes la guardia, porque no tenemos una respuesta absoluta respecto a eso. Lo que te puedo decir es que si te dio, te puede volver a dar, y si estás vacunado, te puede dar. Entonces no hay que bajar la guardia. Y así sucede con muchas enfermedades, ¿no? ¿Y de qué depende que, por ejemplo, yo me contagio una vez y la siguiente vez me dé peor? De la carga, puede ser de la... Mira, a ver, me voy a regresar al video. Acuérdense que hay 3 fases de la enfermedad. La primera y la segunda fase son fases que son estrictamente causadas por la capacidad patogénica del virus y parte de la respuesta inmunológica. La fase 1 y la fase 2. Pero la fase 3, ¿qué dice la fase 3? ¿Cómo se llama? Es la de infección grave. Sí, pero ¿cómo le ponemos esa infección? ¿Cómo le puse en la diapositiva? La fase 1 es la respiratoria, la fase 2 es la pulmonar y la fase 3, que es la sistémica, le puse un nombre. Tormenta de citocinas. Esa es la fase 3. Entonces, si tú tienes una respuesta inmunológica parcial, tienes una carga viral elevada, puedes tener una tormenta de citocinas. ¿Sí? Porque es parte de lo que se sabe ahora de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, es bueno que te defiendas contra algo, pero cuando te defiendes en exceso, o sea, cuando quieres matar a una cucaracha con una bomba, pues te echas a todos los que están en la casa. Eso se llama daño colateral, ¿no? Entonces sí, puede ser que en una segunda enfermedad, ¿sí?, tengas una tormenta de citocinas y te vaya peor que la primera vez. Vamos a ver varias enfermedades que se caracterizan por algo parecido. Cuando veamos dengue, vamos a ver que los casos de dengue hemorrágico ocurren en las reinfecciones, porque el dengue hemorrágico tiene que ver con la respuesta inmunológica, ¿sí? Y tiene una fase que nosotros llamamos en joroba, de camello, 2 jorobas, donde parece que está mejorando y ¡pum!, se vuelve a empeorar, joroba de camello. Entonces en dengue nos sucede algo parecido. En las reinfecciones, por otro serotipo, existe más la probabilidad de tener dengue hemorrágico que en la infección primaria. Nos pasa con algunas enfermedades. Hay un síndrome que se llama de Brill-Zinsser. Les pido que lo busquen, de Brill-Zinsser. Cuando veamos brucelosis, vamos a ver algo de Brill-Zinsser, que cuando les damos tratamiento, hay una liberación antigénica y una tormenta de citocinas. ¿Sí? Y hay enfermedades como la leptospirosis, que la vamos a ver al final, que tienen su fase inmunológica, que es a partir de la segunda semana. O sea, la leptospirosis hemorrágica ocurre en la segunda semana, cuando ya hay una respuesta inmunológica. Que no le pasa a todos, afortunadamente, ¿no? Pero ahí ya hay una participación inmunológica. Entonces, eso es parte de lo que nos sucede con muchas enfermedades. ¿Estamos? O sea, ahorita estamos viendo esta, pero no estamos descubriendo el hilo negro. Esto es algo que pasa con varias. Y en otras, como la tuberculosis, por ejemplo, en la fisiopatología vemos que nuestra respuesta inmunológica mal direccionada, incompetente y exagerada nos causan problemas crónicos. ¿Sí? Tuberculosis es el ejemplo, histoplasmosis va a ser otro, histoplasmosis crónica, ¿no? Lepra, cuando veamos lepra vamos a ver que el papel del sistema inmunológico. Por eso no quise dejar de ver esta parte del sistema inmunológico, aunque sea de una manera gruesa, porque explica algunas cosas y explica por qué hacemos otras y explica en el momento de algunas enfermedades. ¿Sí? Bien, entonces,
Aquí era una pregunta aquí se me repitió, fíjense. Es la que ustedes me dijeron, está repetida, está repetida. La intención es que no fuera repetida. Si se confirma el diagnóstico de COVID, el tratamiento que le daríamos es el tratamiento de una rinofaringitis. Paracetamol, 15 miligramos por kilo cada 6 horas. ¿Sí? El manejo en el hogar, el aislamiento, la educación para la familia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el reposo. Aquí no veo el hogar, educación para la familia sobre los datos de alarma, sobre la persona adecuada, vigilancia de los datos de alarma, reposo, vigilancia con oxímetro, le faltó su cubrebocas. ¿Sí? Quien hizo esta tarea es amigo del doctor López-Gatell y del presidente, ¿no? No quiere usar cubrebocas. Hay que usarlo. ¿Sí? En términos generales, la respuesta está bien. Si a este paciente se confirma el diagnóstico de COVID, hay que usar todas las medidas para evitar nuevos contagios, que son las medidas, el estornudo de etiqueta, todas las medidas sanitarias y el uso de cubrebocas y la vigilancia epidemiológica de los contactos. Así lo podemos resumir, ¿sí? Estornudo de etiqueta, lavado de mano, aislamiento, ¿sí? Uso de cubrebocas y vigilancia de los contactos. Eso es lo que ha demostrado que ayuda, ¿sí? En términos generales la respuesta está correcta, pero la siguiente pregunta, la que parecía estar duplicada, les estaba yo preguntando que si no pudiéramos confirmar el diagnóstico de COVID, ¿qué haríamos? A ver, quiero oír a alguien. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues sería el mismo. Esa es la respuesta correcta. Con que me hubiesen puesto igual. ¿Por qué? Porque ya dijimos que tiene muchas posibilidades de tener COVID y si no lo podemos hacer, pues mejor la tratamos como si fuera un COVID para evitar que tengan problemas los demás. La respuesta es el mismo. Paracetamol y las mismas medidas de control. Porque la probabilidad de que sea COVID es muy alta. Si no le hacemos nada que nos garantice que no lo tiene, tenemos que considerarla como que sí lo tiene, aunque no lo podamos asegurar, aunque nos quedemos ahí, que no podamos pasar de esa rinofaringitis, nos conviene para vigilancia y control considerarla como con COVID hasta no demostrar lo contrario, que no vamos a poder hacer, implementar, darle el mismo tratamiento, que es el tratamiento de un catarro común, que es lo que tiene ahorita un catarro común. Ese es el cuadro clínico, pero implementamos todas las medidas de control. Entonces ahí lástima, me falló la pregunta, ya no había tiempo para corregirla, la agobié con la presión de ustedes y la borré, ¿no? Para no hacerles trabajar más. Pero bueno, esa era la respuesta correcta. Bien, ya no vamos a hablar. Doctor, ¿Sí? algo curioso que nos pareció es que investigamos en otras fuentes y nuestra compañera Sara encontró en un algoritmo que está en un PDF de Gobierno de Salud, o la Secretaría de Salud, perdón, de Gobierno, decía que en tratamiento mencionaba la ivermectina, pero pues nosotros sabemos que pues está mal y no está comprobado, pero pues lo mencionaba. Bien, vamos a hablar. Miren, no quise tocar eso. Como ustedes verán, esa clase que ustedes ya vieron, la preparé para los pasantes, los compañeros que ahorita están en la pasantía. La toqué para el primer nivel de atención. Y aquí hay dos preguntas, si usamos o no usamos cloroquina o ivermectina. Sí, que son dos medicamentos que en algunos lugares se están utilizando. Anoche mis familiares me dijeron si usaban esa agua de cloro que están vendiendo por allá, que eso de plano no, no lo vayan a hacer. Bien, para ustedes, para el primer nivel de atención, ¿sí? Con una paciente como está en estos, vacunada, joven y sin factores de riesgo, no vale la pena usar nada que haya demostrado fehacientemente que sirve. O sea, ya sabemos que el que tiene un cuadro catarral y no va más allá de, no va a pasarle nada, se va a quedar allá.
¿sí? Entonces, para el primer nivel de atención, no se los puse, no se los recomiendo. Pero vamos a ver el caso específico de esta enferma. 25 años, vacunada y con una enfermedad en etapa 1, solo necesita tratamiento antigripal. No más. Podemos cambiar el escenario. Paciente obeso con factores de riesgo, ¿sí? Con deficiencia inmunológica y los mismos datos, la mando con alguien que tenga experiencia para ver si además de lo catarral le da cloroquina o ivermectina. En algunos estados, por ejemplo, yo oí a la secretaria de salud del estado de la Ciudad de México y ella dice que en sus clínicas se están usando ivermectina. Yo no sé qué puedan decir si el resultado ha sido diferente, no lo sé. Necesitaríamos oír esa experiencia. Pero al día de hoy, con esta paciente en especial, no vale la pena ninguna. Si les cambia el escenario, a lo mejor me dicen, se lo mando a alguien para que le den tal cosa. A lo mejor si esta misma paciente ya tendría infiltrados pulmonares, caída de leucemia, dificultad para respirar, entonces empezaríamos a arriesgar y a usar cosas que pueden servir, aunque no estén fehacientemente demostradas. No sé si quede claro cómo escalamos las cosas, ¿sí? Hay cosas que sabemos que in vitro funcionan y que en la práctica cotidiana no se ha podido demostrar. Y por ejemplo, la cloroquina no es algo inocuo, ¿sí? La cloroquina, la cloroquina y la hidroxicloroquina. Y la ivermectina, aunque tiene menos efectos colaterales, también los tiene, ¿sí? Entonces, algunas veces, si tú dices, no va a servir, no lo necesita, ¿para qué se lo doy? La estoy arriesgando. Por eso no les puse nada de eso, ¿sí? Me limité a decirles, este es el tratamiento en el primer nivel de atención. Y para ustedes lo más importante es lo que está aquí, lo que viene en las siguientes preguntas. Que se sepan bien cuáles son los factores de riesgo que pueden cambiar la evolución de la enfermedad. Aquí estoy viendo que me pusieron 5 correctos. Y que pongan qué es lo que le deben vigilar, ¿sí? Para referir al paciente en su momento al segundo nivel. Para ustedes, eso es lo que tienen que hacer bien. Y si lo hacen bien, eso va a salvar muchísimas vidas más que estar dando ivermectina y cloroquina. No sé si queda respondida su pregunta. Sí, doctor. ¿Sí? Bien, aquí creo que no me entendieron. Señale 3 indicaciones de la vacuna por COVID. No sé, ahí alguien me lo preguntó. ¿Quién fue? Yo le mandé mensaje, profe. Sí, y ya no me acuerdo qué le contesté, pero creo que le aclaré que las indicaciones a quién le debemos poner la vacuna. En quién está indicado. Así hablamos. Otra vez me regreso. Es la manera en que los médicos hablamos. ¿En quién está indicada la vacuna? ¿A quiénes? Vamos a ver lo que nos pusieron aquí. Debe aplicarse en personas que no hayan presentado COVID. ¿Están de acuerdo con eso? Pero es que lo puse porque dice recientemente. No nos diga qué es usted. En realidad, no le estamos aplicando la vacuna a quien haya tenido COVID. ¿O sí se la estamos aplicando? Fíjense. O sea, es que en algunos lados mencionaba que no a personas que lo han padecido recientemente. Ándele. Ahí está el asunto. Fíjese. Si tienes COVID o tienes menos de un mes de haber padecido COVID leve, o menos de 2, vamos a ponerle 2, de haber tenido COVID leve, ¿sí? O has tenido un COVID grave y estás todo cacheteado, a ese no le debes poner la vacuna. Hasta que llegue su momento. Entonces,
el que debe aplicarse a gente que no haya presentado COVID es parcialmente verdadero, porque sí se la podemos aplicar o se la debemos aplicar a quien haya padecido COVID cuando cumpla su momento. ¿Sí? Entonces, esta respuesta es parcialmente correcta, porque si no dejaríamos sin vacunar a quien haya tenido COVID, y eso no es cierto, no lo hacemos así. ¿Sí? Después de haber tenido COVID, te puedo vacunar. Te debo vacunar. ¿Sí? Sobre todo... Es que ahí dice después, o sea, de lo que señaló, dice recientemente y que aún no se han recuperado. Ah, pues sí, es que no terminé de leer. No, está bien. Está en la respuesta. ¿Sí? No la terminé de leer. ¿Está bien? Debe aplicarse a personas sin ninguna hipersensibilidad conocida a los componentes. Perfecto. Y a lactantes. Creo que lo escribí mal, pero era a embarazadas que estén lactando. No, perdón, a mujeres que estén lactando. Ajá, y bueno, también, pero ahí me puso lactantes. ¿Y a los lactantes se las ponemos o no se las ponemos? No. No por ahora, fíjese. No esa pregunta está bien respondida. No por ahora. Creo que por ahí se lo dije en el video. Al día de hoy, nuestro sistema de vacunación se la estamos aplicando no a todos los que se lo debemos aplicar porque no podemos, sino escalonadamente. Primero a los de más riesgo y vamos bajando, ¿no? Primero fueron a los de 60 y más, después a los de 59, 50 a 59, después de 40 a 50, después a los mayores de 30 y ahorita estamos con ustedes. En algunos lugares ya se empezó a aplicar en los mayores de 15 años. Y al día de hoy hasta ahí estamos, ¿no? 15 años o más. Esto no quiere decir que no se le pueda aplicar a los menores de 15 años. Una política de vacunación también tiene que ver con el dinero. Su respuesta es correcta. Es posible que en algún tiempo tengamos que incluir a los lactantes en el esquema de vacunación. Es posible. Porque es una vacuna que ha demostrado ser buena, ¿sí? Que evita problemas y que tiene pocos efectos indeseables. Entonces, al día de hoy podemos decir que está indicado en los mayores de 15 años. Si me ponen en los mayores de 20, también está bien, la respuesta es correcta. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente menor de 15 años con un problema cardíaco o un problema pulmonar o un problema alérgico de asma, lo debo vacunar porque tiene factores de riesgo. Y eso es lo que dijo hace unos días López-Gatell. Porque decía, ¿para qué vamos a vacunar a los niños? Ningún niño. Aunque se amparen, no los vacunamos. Hoy los estamos vacunando. Y además ya vacunamos a los amparados. Ahí está por ahí la primera noticia de alguien que se amparó y lo vacunó. Entonces, la respuesta es correcta. Y aquí, personas con cáncer, inmunodeficiencia, independientemente de su edad. Y pues, no sé por qué me puso aquí AstraZeneca. Trabaja para la... porque era en una guía que encontré. Trabaja para el laboratorio. Y ya me voy a ir rápido porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Cómo demostramos si la eficacia de la vacuna fue buena? Le hacemos una determinación contra la proteína Spike al mes de aplicada. Y ya no me sigo más allá. Aquí es falso porque ya usted nos puso arriba que se debe aplicar en las embarazadas, y es lo que tienen que poner acá. Y distanciamiento social, lavado de manos, ya los vimos, etiqueta respiratoria, perfecto, y ya está. Está bien la tarea. ¿Alguna pregunta? Estamos sobre el tiempo. Doctor, nada más en que mencionaba que no se le debe aplicar la vacuna a las personas que se contagiaron recientemente. Bueno, he escuchado muchas teorías al respecto, pero ¿cuál sería la más adecuada? ¿Cuál es el motivo principal por el que no se debería hacer? Ahora, porque no tiene caso, mira. La vacuna es un inmunógeno, ¿no? La infección natural es como tu primera dosis.
¿Para qué le pones otra primera dosis muy temprano? Espérate 2 meses. Esa es la razón. Sí, sí, de hecho esa es la que más, bueno, la más convincente de todas, ¿no? Pero había unos igual que mencionaban del hecho que era como también como una carga viral demasiado elevada, ¿no? No, acuérdate que no Sí, como es inyectamos. No, espérate, acuérdate que no ponemos virus. Ponemos un fragmento ponemos RNA mensajero o ponemos un adenovirus que no causa problemas, que tiene inserto un RNA mensajero. No le ponemos el COVID. Así que no hay problema a ese respecto. ¿Sí? Entonces, si tú tuviste un enfermo que tuvo COVID que no fue grave, vacúnalo después de 2 meses, como si fuera una dosis de refuerzo. Si tuviste un enfermo de COVID que estuvo muy grave y se debilitó, espera que se recupere y le pones la vacuna. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, cierto. Bien. Estamos sobre el tiempo. Disculpe, doctor, yo tengo una última pregunta. Adelante. Es que en mi caso me vacunaron de COVID y al mes me dio pues COVID, al mes o 2 meses.